Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy quiero mostrarte un poco más del tema de sistemas de numeración. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, si el número 118 de la base 10 se escribe 433 en la base X, entonces X es... Hay que calcular el valor de X. Te voy a mostrar dos maneras. Una, cómo lo resolvería una persona normal. Y la segunda manera es cómo lo resolvería alguien de otro mundo. Vamos a ver cuál de las dos te gusta. Mira la siguiente, la forma normal. Me dicen que el número 118 está en la base 10. Y que cuando se escribe en base X se escribe así. Tú debes de saber que un número, una cantidad que se observa, se puede escribir en una base, en otra base o en la base que quieras. Es el mismo número, por lo tanto lo que tienes que hacer es igualar. Para calcular el valor de X, se hace descomposición polinómica normalmente en estos problemas. Pero sabes que antes de hacer eso, hay algo que siempre te recomiendo que hagas. Ya, previamente tienes que hacer esto. Siempre se va a cumplir que estas de acá son las cifras que se usan en la base X. Así se entiende eso. Y estas cifras, las cifras siempre deben cumplir que son menores que la base. ¿Ya? Deben ser menores que X. O en otras palabras, la base X debe ser mayor que las cifras que están acá. Por lo tanto, X debe ser más grande que 4 obligado. Y eso lo indicas aquí. X más grande que 4. ¿Ya? Eso es de la comparación de la base y la cifra. Vamos a indicarlo acá. Hay otro detalle más que hay que usar. Es la comparación de numerales. Mira, un ratito he puesto la base 10, aunque no se acostumbra, pero lo he puesto para que tú puedas ver. Siempre cuando sucede esta igualdad en los problemas de numeración, se va a cumplir lo siguiente. Si tú observas a los dos numerales, este numeral tiene apariencia de ser más grande que el que está aquí. Siempre se va a cumplir esto. Que el numeral más grande le corresponde la base más pequeña. Quiere decir que esta base es más pequeña que esta. Quiere decir que X es menor que 10. X es menor que 10. Y entonces, a veces, con esto nomás, puede resolverse el problema que te den. Pero, acá, no lo resuelve todavía, pero nos ha ayudado. Sabemos que X tiene que ser más grande que 4, pero menor que 10. Quiere decir que el valor de X debe ser 5, 6, 7, 8 o 9. Uno de esos debe ser el valor. Yo te recomiendo que eso hagas siempre antes de descomponer. Ahora sí vamos a descomponer. Tú sabes que cuando descompones, el número va a llegar a la base 10. Entonces, este de acá no hay necesidad ya porque ya está en base 10. Hay que descomponer el que está a la derecha. Sería así la descomposición. El de la derecha por 1, el de acá lo multiplicas por X y el de acá lo multiplicas por X cuadrado. Así es la descomposición. Sería así. 4X cuadrado más 3X más 3 por 1, 3. Y listo, lo que ha aparecido, como puedes ver, es una ecuación cuadrática. Resolvemos esta ecuación cuadrática. Paso para allá. Va a quedar menos 115. Y hago el aspa. El aspa ya tú sabes hacerla. Si es que no sabes, puedes revisar mi video de el aspa simple. Va a quedar así. Y de ahí vas a sacar dos valores de X. Uno de ellos es menos 23 cuartos y el otro es 5.
Este de acá evidentemente queda descartado. ¿Pero por qué se le descarta? Porque x es la base es un número natural, ¿no? Este sí es el valor de x vale 5. Esa es una manera de resolver, es la manera normal que todos lo van a hacer. Pero ahora te voy a mostrar la forma anormal. Mira la forma violenta de resolver. Según Juan, se va a cumplir esto siempre. Lo que vas a hacer, vas a descomponer la cifra de mayor orden. La de mayor orden es la que está a la izquierda. Solo esa la vas a descomponer. Le he puesto la base un ratito porque la voy a usar para que la veas. Sería así. 1 por 10 al cuadrado. Eso es lo que sale de la descomposición. Y vas a hacer lo mismo en el otro numeral. 4 por x cuadrado. Ya lo habíamos hecho hace un ratito, ¿no? ¿Sabes qué se va a cumplir según este brillante científico que ha dado su sabiduría a la humanidad? ¿Sabes qué se va a cumplir? Que estos dos que están acá son casi iguales. Eso no lo vas a encontrar en ningún libro, solamente en el mío, que pronto sale a la venta. Si es que eso se cumple, te vas a ahorrar tremendo trabajo. Simplemente lo resuelves esto como si fuera una ecuación. Acá sale 100, el 4 lo pasas a dividir. 100 entre 4 te da 25, con lo cual te da el valor de x vale 5. ¿Cuánto te has demorado? Puedes hacerlo a simple vista. 2, 3, 4 segundos y está resuelto el problema. Con todo cariño para ti. Me estoy yendo. Nada más esta pequeñez he traído hoy día. Pero antes quiero enviar saludos para mi gran amiguita Ninel. La niñita Ninel. Saludos para ti, Ninel. Ella vive en Caraballo, en Lima, Perú. Me voy. Pero antes siempre recordándote, dale like a mi video. ¿Ya? Pin. Y ya está. Y no te olvides de suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho. Puedes aprender mucho. Nos vemos, mis amigos. Chao.